Hola, nosotros somos Irán Martínez y Melanie Millán. Nosotros vamos a presentar a Francisco Plutarco Elías Calles. ¿Por qué estudiar a Francisco Plutarco Elías Campuzano, mejor conocido como Plutarco Elías Calles? Como sabemos, fue uno de los presidentes de México después de la Revolución y de nuestra etapa constitucionalista. Se le conoce como el jefe máximo. Es por eso que entre 1929 y 1934 este periodo es conocido como Maximato, porque aunque no era presidente, decidía sobre muchos asuntos por encima de los presidentes. Por eso se le conoce como el jefe máximo. En su carrera militar y política fue tan importante que entre sus más importantes participaciones tenemos la Revolución Mexicana, Batalla de Agua Prieta, Batalla de la Guerra Cristera. Además, entre otras cosas importantes que más adelante veremos, es que estableció el Banco de Crédito Agrícola, repartió el 62% del territorio a la comunidad agrícola, dando solución para tratar el problema agrícola. Expidió la ley sobre la repartición de las tierras ejidales y constitución del patrimonio parcelario ejidal. Creó escuelas rurales y agrícolas, procuró la nivelación de los presupuestos, creó la primera línea aérea, creó el Banco de México, entre otros. A través de este video trataremos más a fondo lo más relevante e importante de este ciudadano, ya que lo hicimos de una forma muy breve y fácil de entender la vida de este autor. Mejor conocido como Plutarco Elías Calles, nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Fue un pedagogo, militar y político, que a su vez fue gobernador de Sonora y posteriormente presidente de los Estados Unidos mexicanos, de 1924 a 1928. Trabajó como cantinero y administrador en un hotel en Guaymas. Se sumó a las fuerzas revolucionarias, fue presidente de la República, creó el Banco de México. Se casó con Natalia Chacón en 1899. Tuvieron 12 hijos. Hizo una carrera militar y política. Posteriormente, murió el 19 de octubre de 1945 en la Ciudad de México. Su vida no como militante ni político. Quizás una de las partes no tan positivas de este expresidente es que cuando él solo tenía 20 años, embarazó a Josefina Bonfiglio y por consejos de su padre no se hizo responsable de él. Fue el 24 de agosto de 1899 que contrajo matrimonio por el civil con Natalia Chacón, hija de un agente de aduanas, quien se convertiría en la primera dama de México. Su esposa Natalia posteriormente murió en 1927 y para 1930 se casa por segunda vez con Leonor Llorente, quien era guitarrista, pianista y soprano. Con ella tuvo 2 hijos, pero Leonor muere el 25 de noviembre de 1932. Desde su segundo matrimonio, su lugar preferido era la Quinta Las Palomas, en el estado de Cuernavaca. Su currículum de trabajo: maestro de la escuela primaria en el estado de Sonora. En 1911 abrió un comercio de agua prieta, donde distribuía semillas, granos, implementos agrícolas. Ingresó al Ejército Revolucionario General, participó con las tropas de Obregón en el derrocamiento del presidente Victoriano Huerta. En 1915 alcanzó el grado de coronel
por sus actuaciones destacadas en la lucha contra Pancho Villa. En 1915, Carranza lo nombra gobernador de Sonora. En 1919, Carranza lo nombra secretario de Comercio y Trabajo. Participó en el Plan de Agua Prieta. Fue sucesor de la presidencia del general Álvaro Obregón durante el periodo de 1924 y 1928. Creó importantes instituciones como el Banco de México en 1925 y el Banco de Crédito Agrícola para el fomento de reglamentación y vigilancia de los créditos regionales. Participó en distintas batallas, entre ellas y muy importante, la Batalla Cristera, que más adelante contaremos. Continuó en la vida política después de dejar la presidencia, fundando el Partido Nacional Revolucionario en 1929. ¿Cómo fue que luchó por el poder? En enero de 1920, Calles renunció a su puesto de gabinete de Carranza para incorporarse a la campaña presidencial de Álvaro Obregón. Debido a las diferencias políticas entre Carranza y Obregón, en abril de 1920, el grupo de los sonorenses integrado por Obregón, Calles y de Huerta proclamó el Plan de Agua Prieta. Su cercanía hacia Álvaro Obregón fue la que lo ayudó sin mucho esfuerzo a ocupar la silla presidencial a los 47 años de edad. Caracterización de su presidencia, 1924-1928. Ya hemos venido comentando diversos puntos de la vida de Calles, tanto personales como de trabajo. Pero no dejemos de darle esa importancia al periodo en el que participó y fue a la presidencia de la República, por lo que hemos hecho una síntesis de lo que fue la presidencia. Por la consolidación y profundización de la Revolución Mexicana, la reforma agraria, extensión de la enseñanza, construcción de obras públicas, reorganización del ejército, su política contra la Iglesia le defendió serios problemas contra la llamada Revolución Cristera de 1925 a 1926. Ley Calles. El 14 de junio de 1926, el gobierno del presidente Calles expidió una ley en la que limitaba el número de sacerdotes en cada entidad y donde se establecía que todos los sacerdotes del país deberían registrarse con cada presidente municipal y solamente podrían ejercer sus funciones quienes tuvieran una licenciatura otorgada por el Congreso de la Unión o el Congreso del Estado correspondiente. Esta ley más tarde hizo que creciera un conflicto y se convirtió en una rebelión armada conocida como la Guerra Cristera. Como hemos estudiado ya anteriormente a este caudillo, no nos resta más que hacer por nuestra parte una crítica, ya sea buena o mala, de este personaje. Considerando todas las acciones positivas a favor de la tierra agraria, la apertura de instituciones bancarias, la elaboración de leyes que benefician al pueblo y la Constitución, así como la valentía que en aquel entonces tenían nuestros personajes revolucionarios, sin tener miedo alguno y luchando a favor de nuestra patria. Es sin más merecer que se le tenga como un digno expediente a nuestro país, con ganas de sacar adelante a su patria a costa de cualquier cosa. Es de reconocer que este personaje llegó a hacer lo que muchos otros han querido: formar parte del gobierno y, más que eso, ser presidente de la República Mexicana. Pero así como tiene su crítica favorable, a nuestro punto de vista de escritores de este historiador, también tuvo sus muy malos aciertos, tanto laborales, militares y personales. Como ya es bien sabido, actualmente la presidencia no está tan interesada en el bienestar comunitario,
más que nada les importa tener el poder. Como se sabe, en aquellas épocas la amistad de funcionarios importantes venían y vienen a favorecer a solo unos cuantos, como ocurrió en su caso con su amigo Alberto Cubillas, quien le otorgó diferentes cargos gubernamentales. Cabe mencionar la parte en la que luchó contra la iglesia. Fue también un muy mal acierto, ya que impuso su propia voluntad sin importarle que estallara una guerra en ese momento. Siendo referente a estos casos, nuevamente, como siempre, lo hemos visto en nuestro país. Siempre vence el gobierno sin escuchar con atención a los afectados, que en este caso siempre es el pueblo. Pero a pesar de que en su mandato hubo pros y contras, en lo personal creemos que hay más pros y favoreció demasiado a nuestro país. Es por eso que se le considera el creador del México moderno.